apaizen ide maiteo, baita ere gaur modu berezi baten apaiz gaiei, hemen zaudeten apaiz gaiei, deiei, saludatu egiten dizuet modu berezi baten, nola ez, Inmaculada eguna, Señoren eguna egurako, eta gaur komunez ere, ospakizun ederra daukagu hain zuzen, bezaren hasieran arrera egin diogun neskari, Juliari, bataio sakramentu emango diegulako, eta baita ere, apaiz gai bati, apaiz gorako bidean, akolitadua edo delako beste pauso bat emango diegulako. Guretzako oso handia da, baita ere, aprobetzen du nahi den, zuzen, Inmaculada edo Kontzi izena datozonoi zoriontzeko. Motibo asko dauzkagu garko unen elkarri zoriontzeko eta jamoikori eskerrak emateko, batipat eta guztien gainetik izan degun amaren gatik eta daukagun amaren gatik zeruan. Queridos todos, en este Día de la Inmaculada, pienso que una manera de unir todo lo que aquí celebramos puede ser caer en cuenta de que ella ha recibido 3 llamadas en una. 3 en 1, alguien decía esto en una campaña publicitaria, 3 en 1. Había recibido 3 llamadas en una sola. Y es bueno que nosotros nos percatemos de que esas 3 llamadas nosotros las hemos recibido de una manera escalonada. La primera de esas llamadas es la llamada a la existencia. Existir es haber sido llamado por Dios a la vida. Es haber sido llamado. Existir es participar de la imagen y semejanza de Dios, es ser persona, a diferencia del resto de la creación. Solamente el ser humano y los ángeles participamos de esa imagen y semejanza y somos personas como Dios es persona. Y como personas que somos, pues estamos llamados a vivir en libertad, a conocer la verdad y a amar. La existencia, pues, el mero existir, el mero estar aquí, el mero haber amanecido en el día de hoy, es haber sido llamado por Dios. Y creo que esto es importante que lo subrayemos, porque sería un drama que viviésemos la existencia sin percatarnos de ello. Decía Chesterton que el peor momento del ateo es en el que se siente agradecido por la vida y no sabe a quién decírselo, no sabe a quién agradecérselo. Cuando uno percibe que la vida es un milagro, ¿y a quién le doy gracias por esto? Sería un drama que no nos percatásemos de que esta vida es una llamada de Dios. ¿Me vais a permitir que lea un pequeño diálogo? Estos días ha corrido por internet, un pequeño diálogo entre 2 mellizos, 2 criaturas que están en el vientre de su madre embarazada, y entre ellos 2 tienen un coloquio. Y le dice, ¿no?, en el seno de su madre, uno de esos embriones o de esos fetos, mejor dicho, ¿no?, le dice a su hermano mellizo: ¿crees en la vida después del nacimiento? La respuesta del otro fue inmediata: claro que sí. Algo tiene que haber después del nacimiento. Tal vez estemos aquí porque precisamos prepararnos para lo que viene después. Bobadas, dice el otro. No hay vida después del nacimiento. ¿Cómo sería esa vida? Yo no sé exactamente, pero creo que habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros pies y comamos con la boca. Eso es absurdo. Caminar es imposible. Y comer con la boca es totalmente ridículo. El cordón umbilical es lo que nos alimenta. Yo solamente digo una cosa: la vida después del nacimiento es una hipótesis definitivamente excluida. El cordón umbilical es muy corto. Pues yo pienso, sin embargo, que habrá algo. Tal vez sea apenas un poco diferente de lo que estamos habituados a tener aquí. Sí, claro. Pero nadie volvió allá para contarlo. Nadie retornó aquí después de haber nacido. Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del nacimiento, pero pienso que veremos a mamá. Y ella cuidará de nosotros. ¿Mamá? ¿Tú crees en la mamá? ¿Y dónde está? ¿Dónde? En ella vivimos,
nos movemos y existimos. Sin ella todo esto no existiría. Yo no creo. Yo nunca vi ninguna mamá, lo que prueba que mamá no existe. Bueno, pero a veces cuando estamos en silencio puedes oírla cantando o sientes como ella acaricia nuestro mundo. Pienso que la vida real solo nos espera después del nacimiento y que ahora apenas estamos preparándonos para ella. Ese diálogo bien podría ser el de tantos y tantos que existen sin haber descubierto que la existencia es una llamada de Dios y una preparación para la vida eterna. Pero hay una segunda llamada, no solo la llamada a la existencia, sino la llamada a la redención, la llamada a la vida de la gracia, porque es que después ha venido una historia de pecado que nos ha hecho dar la espalda a Dios. Y esa vida de pecado nos impide poder alcanzar la salvación por nosotros mismos. Necesitamos ser asistidos en el parto a la vida eterna. No podemos nacer por nosotros mismos. Hay una imposibilidad de un parto natural. Tiene que ser asistido por la gracia. Y por lo tanto la segunda llamada es a recibir a Jesucristo como nuestro Redentor, a bañarnos en su sangre redentora, bañarnos en su sangre, dejarnos limpiar por ella, como tú, querida Julia, quieres hacer, en esa fuente de agua bautismal, dejarte limpiar por ella, dejarte lavar por ella y sumergirte. Tú que eres surfera, se me ha dicho, tú que te gusta surfear por encima de las olas, en este día de hoy vas a ser sumergida en unas aguas que van a significar que eres lavada por la sangre de Cristo. Hay pues una segunda llamada, además de la llamada a la existencia, es la llamada a acoger el perdón misericordioso de Dios, a nacer de nuevo una vida nueva. Y eso es el bautismo, eso es la conversión. El bautismo y la conversión. Una segunda llamada importantísima, en la que todos los aquí presentes tenemos que reafirmarnos. La llamada no solo a existir, sino la llamada a la santidad. Y sin ella, la primera llamada es un fracaso. ¿De qué nos sirve existir si no es para ser santos y ser para Dios y conforme al querer de Dios? Pero todavía hay una tercera llamada. Fijaros bien, todavía hay una tercera. Y es la llamada dentro de la llamada. Sí, ser santos, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Dónde me quiere Dios? ¿Qué vocación concreta ha pensado para mí? Y sin duda, Dios no solo nos llama a la existencia, o no solo nos llama a la santidad de una manera genérica, sino que Él es capaz de, con cada uno de nosotros, tener una historia particular. Y ha pensado en cada uno de nosotros para un lugar determinado, para un quehacer determinado, para una vocación determinada. Dios tiene preparado un puesto para ti, muy concreto, que tú no tienes que inventar, no, tienes que descubrir. Dios lo sabe. Y si tú no lo sabes, pregúntaselo, que está deseando decírtelo. Te lo quiere descubrir. Tiene un lugar especial. Puede ser el matrimonio, puede ser el sacerdocio, puede ser la vida religiosa, formas especiales de consagración, y que nadie está excluido de una vocación personal, ni siquiera ese que dice, pues yo soy soltero y aquí estoy en tierra de nadie. Pues también ese tiene una llamada muy especial, consagrándose al cuidado de sus padres, consagrándose en la educación con su alumnado, haciendo de su vida una maternidad y una paternidad. Nadie está excluido de una llamada personal de Dios. Y todos somos necesarios en este cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Hay unas nuevas generaciones delante de nosotros, totalmente necesitadas de ser evangelizadas. Si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? ¿Y si el Señor ha pensado en cada uno de nosotros como instrumentos suyos para llevar su palabra? Ser instrumento de Dios, pero
Qué cosa tan humilde y a su vez tan grande, ¿no? Qué pretensión tan grande y a su vez, porque ser instrumento es algo muy humilde pero muy grande. Muy humilde porque es instrumento, pero ser de Dios es muy grande. Instrumento de Dios. Todos lo somos, todos lo estamos llamados a ser. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que esas tres llamadas en María solo es una. Para María ser llamada a existir y al mismo tiempo ser inmaculada desde el primer momento de su existencia y ser la Madre de Dios y estar llamada a serlo desde el principio fueron una sola llamada. Tres llamadas en una. En ella, esas tres llamadas las vemos perfectamente unificadas, unidas. En ella todo es sencillo, en nuestra vida tendemos a complicarnos la existencia, nos armamos líos. ¿Y dónde me querrá Dios? ¿Y me querrá de mí? Ciertamente Dios cuando nos llama, primero al llamarnos nos implica. Al implicarnos a veces nos complica, pero finalmente nos simplifica. Puede parecer complicado discernir la llamada de Dios, que no lo es. Que Dios es sencillo, que los complicados somos nosotros. Que conocer la voluntad de Dios no es un lío. Lío es vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Eso sí que es un lío. Ayer tuve la ocasión por la noche, celebramos allí en Loyola, en el santuario de Loyola, una vigilia de la Inmaculada, y tuve la ocasión de, en esta evangelización del continente digital, como dice Benedicto XVI, nuestro querido Papa, tuve la intuición de enviar pues un mensaje por el Twitter y por el Facebook que decía lo siguiente de San Maximiliano Kolbe, de este gran santo enamorado de la Inmaculada. El caballero de la Inmaculada fue llamado San Maximiliano Kolbe. Os encomiendo a todos el conocimiento de su vida, San Maximiliano Kolbe, el que intercambió su vida por aquel preso de Auschwitz. Dice él: entrégate plenamente a la providencia misericordiosa, es decir, a la Inmaculada, y queda en paz. Quedar en paz, queridos Julia e Iñaki, cada uno veis un paso en el camino de vuestra vida. Quedad en paz, entregaros a la Inmaculada, que es la providencia amorosa de Dios. Ella es la providencia amorosa de Dios. Entregaros a ella y quedad en paz. Ella guiará vuestros pasos, ella os irá descubriendo lo que el Padre os tiene reservado. Y el que comenzó la obra buena en cada uno de los aquí presentes, él mismo la lleve a término.